que hay claridad en estos sentimientos, que no hay nada oculto por allí. Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidísimos a Lely Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti el día de hoy. Qué bendición, qué alegría. Y vamos a comenzar con esta lectura. Bueno, hoy el Arcángel Miguel te dice: acéptate y ámate tal y como eres. Solo desde la aceptación y el sincero amor a uno mismo se puede brindar amor desinteresado hacia los demás y por resonancia recibirlo en igual medida. Hoy recuerda apreciar el maravilloso ser que eres, cuidando de ti y teniendo paciencia contigo mismo. Mira que es un mensaje bien bonito que te está diciendo que te quieras como eres para que puedas atraer un amor igual de sano e igual de inmenso, sí, igual de real. Por eso quiero que ya mismo lo escribas y lo decretes en los comentarios. Me amo como soy. Porque cuando día a día comienzas a hacer estos ejercicios o estos decretos, créeme que esto se ve reflejado en tu vibración, se eleva y comienzas a traer mejores cosas, situaciones y personas a tu vida. Bueno, la lectura de hoy es general. Quiero que tomes lo que te resuene y el resto lo dejes marchar. Y pues eso por esta parte. Esta lectura tiene 3 partes. Vamos a ver energía, economía y amor. Respecto a energía, tu primera carta te dice: sufrirás una transmutación. Esto es bien importante porque cuando hablamos de transmutaciones hablamos de cambios profundos y normalmente están muy anclados a niño interior. ¿Sí? Entonces me dice que algunos de ustedes deben hacer trabajo de reparentalización. Si no sabes lo que esto significa, si no sabes de qué se trata esta técnica de trabajo de sanación con niño interior, te invito a que en YouTube la busques. Pero básicamente es volver a amar, volverte un padre de ese niño. Pero lógicamente tienes que investigar las técnicas. Entonces mucho trabajo también me dice que busques o que practiques Ho'oponopono, que te podría ayudar muchísimo. Y por otro lado te dice: el saber te da rectitud. Sé que algunos de ustedes tienen como interés por este tema de metafísica, espiritualidad, crecimiento, y me dice: es momento de que conozcas, o sea, de que te instruyas, de que leas. Leer sobre estos temas es una forma de meditación también. Bueno, respecto a trabajo, me dice que deberías trabajar tercer chakra y cuarto chakra. Sí, son los que te recomiendo para estos días. En cuanto a esencias, me dice esencia de naranja, de piña, sí, todo lo que tenga que ver con estos chakras y con estas esencias para armonizarte. También me dice jazmín, no sé por qué. Bueno, pasamos a la parte de la economía y te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones en este momento. Tenemos a los principados servil. Te dicen ahora: tienes la capacidad para afrontar los problemas por gigantes que te parezcan. Tienes la fuerza que necesitas para seguir adelante. Mira, yo no sé qué problema económico en tus estudios o en tu trabajo estés afrontando en este momento, pero lo que sí estoy totalmente segura es que tú tienes la capacidad para salir avante de todas estas situaciones. Que no te desanimes, que por nada del universo te dejes opacar por los miedos, por las inseguridades, sino que todo lo contrario, avances con total seguridad. Números de la suerte en la economía en estos días: el número 50, el número 14
Y tenemos al número 53, ¿ok? Son números bien importantes. Por si no te diste cuenta, tenemos una tríada de 555. Así que también busca lo que esto representa, lo que esto significa. Vamos a ver ahora un mensaje. A ver, vamos a ver qué nos dice Rider White al respecto. Ok, mira, esta es una carta de protección. O sea, si uno tuviera que equiparar este as de espadas a un arcano mayor, yo diría que equivale al arcano de la justicia. Tienes que protegerte de la mala influencia de una persona. Aquí hay una energía súper negativa. Yo no te podría decir que si es brujería o no. Realmente en este cambio de paradigma de conciencia y energía que se dio a partir de 2012, a menos de que tú estés en muy bajo astral y vibrando muy bajo, pues es muy difícil que realmente una brujería te afecte, ¿sí? Pero lo que sí afecta energéticamente mucho es la mala vibra, la mala energía, la envidia, como sí, de otras personas que te rodean. Entonces mucho cuidado, por favor, porque de verdad siento que tienes que protegerte de esto. Si te sientes un poco bloqueado o estancado, eleva tu vibración, bien sea con meditación, oración, con tus rituales, con tus amuletos de protección, con tus limpiezas, pero no te mentalices de que te han hecho alguna brujería. O sea, no, ¿sí? La carta del caballo de copas me dice que en los próximos días te van a hacer como una invitación o una propuesta bien importante. Ahora, esta propuesta tiene que ver con una especie de traslado, con una especie de viaje, con una nueva ruta o trabajo. Siento que tiene que ver mucho con una actividad económica que tú ya has realizado, entonces como que no te desanimes como diciendo que no tienes la experiencia. Realmente tú sí la tienes, tú tienes el conocimiento. De hecho te sale la carta del 3 de bastos, que básicamente representa eso, ¿no? Que tienes el conocimiento. Siento que alguien te va a querer desanimar de como de esta propuesta buena y netamente lo va a hacer por envidia, así que pues ojo con esto. Como dirían mis amigos mexicanos, aguas. Bueno, pasamos ahora a ver tu parte sentimental y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita. Ayudas a una cantidad de perritos y gatitos que si quieres conocerlos puedes ir a la lista de ellos. Iniciales importantes para el amor: la letra A, la letra MW, la letra D, la letra R y la letra P. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Signos importantes. Tenemos a Leo, a Piscis, a Sagitario, a otros Virgo y Aries. Recuerden que este puede ser el solar, el ascendente, el Venus o el lunar de tu persona especial. Bueno. Veamos para el amor que podría estar viniendo en estos días y te invito a suscribirte, activar la campanita. Wow. Mira, esta es una historia la que me están contando. Aquí hubo relaciones que como que todo pasó muy rápido, ¿sí? O sea, por esta carta del 8 fue una felicidad, me dice el as de oros, una felicidad que se construyó así como que contrarreloj, ¿no? De que estas relaciones en las cuales tú sientes como que, le conozco de toda la vida. Bueno, pues esta persona básicamente siente lo mismo por ti, ¿no? Como si ya fueran conocidos desde hace muchísimo tiempo atrás. Esta persona siento que probablemente
o acabo de terminar muy recientemente con alguien o tú eres quien como que terminó con alguien. En fin, el hecho es que aquí hay una ruptura que a alguno de ustedes dos les ha marcado como de una forma bien fuerte, bien intensa. Pero luego de esa ruptura aparecieron ustedes o apareció esta persona en tu vida y lo cambió todo. O sea, tú dijiste o esa persona dijo, no, ahora que terminé como que me voy a quedar un tiempo solo, como un tiempo sola. Pero pum, de que llegó, apareció el otro y pues decidieron darse esa oportunidad y todo ha ido como el Rayo McQueen. De hecho, aquí hay dos cartas de velocidad ahora que lo analizo, tanto el 8 de bastos como la Reina de espadas que nos habla de agilidad. No te preocupes, o sea, tú date la oportunidad, deja que las cosas vayan fluyendo. Sé que te puede estar asustando un poco el ritmo, pero el sol me dice que por un lado la alegría es real, que hay claridad en estos sentimientos, que no hay nada oculto por allí y que lo tomes como una nueva oportunidad o un nuevo comienzo para ti y para esa persona especial. Entonces bendigo esa oportunidad que el universo te ha dado para conocer el amor. Veamos ahora qué nos quiere decir el oráculo. Y te dice, piensa antes de juzgar, ¿ok? Y veamos qué nos dice el oráculo de luces y sombras. Nos dice, tiempo de activar el poder personal. Bueno, entonces, eso por ese lado. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y quedarte en la meditación que hacemos para traer amor, prosperidad a tu vida. Luego ve a tu ascendente y si no le conoces, ve a Capricornio. Un abracito y bendiciones. En este momento vas a cerrar tus ojitos, vas a concentrarte mucho en mi voz y vas a seguir las instrucciones que te voy a dar. Vas a tomar aire por la nariz y vamos a contar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Suéltalo. Vamos a repetir nuevamente esta respiración. 1, 2, 3 y 4. Vamos a concentrarnos y vas a repetir cada cosa que yo vaya diciendo, te vas a concentrar en mi voz. Puedes repetirlo en la mente o en voz alta. Bendigo mi vida, bendigo mis días. Bendigo esta semana y agradezco al universo por el techo, por la comida, por mi familia. Agradezco por la salud, agradezco por el amor, agradezco por cada oportunidad de servicio a la humanidad y a todo ser sintiente que me rodea. Hoy decreto que todas mis energías se renuevan. Hoy decreto que mi energía se aumenta. Quiero que visualices como una llama, una fuente de luz de color violeta comienza a envolverte y a transmutar tu energía. Este es el color de la transmutación. Yo decreto que todo cansancio, que toda fatiga en este momento se convierte en vitalidad. Yo decreto que atraes abundancia. Decreto que atraes amor. Decreto que atraes felicidad. Y sobre todo decreto que atraes mucho, pero mucha tranquilidad y paz, armonía en tu corazón. Bendigo tu camino,
y declaro que estás protegido por el universo, por tus guías y por tus ancestros. Hecho está, hecho está, hecho está.